Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 328, correspondiente al día 31 de enero del año 2021, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 1.719 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 2 de ellos resultados positivos a coronavirus. 2. Ambos casos positivos del día de la fecha corresponden a la ciudad de Clorinda. Uno de ellos fue detectado en el marco de consulta espontánea para cumplir con el protocolo de egreso de la ciudad, y el segundo caso fue detectado en una persona que ingresó irregularmente por paso no habilitado desde la República del Paraguay. 3. Informamos la existencia de un caso sospechoso a coronavirus en la ciudad capital, que corresponde a una mujer de 22 años y que en su seguimiento diario durante su cuarentena en un centro de alojamientos para contactos estrechos, presenta síntomas de congestión nasal y anosmia, por lo cual ha sido hisopada y se esperan sus resultados. 4. En el día de la fecha se darán de alta médica a 30 pacientes, siendo ellos 10 pacientes del Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19, 4 pacientes del Centro de Atención Sanitaria número 11 de Formosa Capital, 10 pacientes del Centro de Atención Sanitaria número 15 de Clorinda, 3 pacientes del Centro de Atención Sanitaria número 10 de Ingeniero Juárez, 1 paciente del Centro de Atención Sanitaria número 7 de Ingeniero Juárez, 2 pacientes del Centro de Atención Sanitaria número 5 de El Chorro. 5. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 1.140. Total de casos recuperados, 926. Casos activos, 173. Fallecimientos por coronavirus, 10. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 31. Cantidad de test realizados a la fecha, 74.742, con un 1.53% de positividad. 6. Con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, los datos actuales son los siguientes. Clorinda, casos diagnosticados 263, casos activos 71. Fallecimientos por coronavirus, 6. Contactos estrechos en cuarentena, 105. Ingeniero Juárez. Casos diagnosticados, 247. Casos activos, 17. Fallecimientos por coronavirus, 2. Contactos estrechos en cuarentena, 97. El Chorro. Casos diagnosticados, 124. Casos activos, 5. Contactos estrechos en cuarentena, 21. Los Chiriguanos. Casos diagnosticados, 15. Casos activos, 14. Contactos estrechos en cuarentena, 50. Formosa Capital. Casos diagnosticados, 125. Casos activos, 38. Contactos estrechos en cuarentena, 169. 7. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 437. Control en la vía pública, 18.567 personas y 7.530 vehículos. Infracciones, 130 vehículos por restricción de circulación y patente y 404 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingreso irregulares judicializados, 4, más 9 contactos en estudio.
incumplimiento de corredor sanitario por transportista, 1. Fiestas privadas intervenidas, 9. 8. Continúa avanzando el programa de ingreso ordenado y administrado de personas a nuestra provincia. A la fecha, ingresaron efectivamente a Formosa 13.644 personas desde la implementación de este programa. Actualmente, se encuentran en cuarentena 1.423 personas y ya han cumplido esta medida preventiva 20.711 personas. 9. Informamos que en el transcurso de la mañana de hoy, el gobernador de la provincia, el doctor Gildo Infran, ha firmado el decreto número 15/21, mediante el cual se otorga una bonificación de 10.000 pesos al personal del Sistema Público de Salud y de la Policía Provincial que se encuentren abocados a la lucha contra la pandemia del COVID-19. Este monto se pagará en 2 cuotas iguales y consecutivas de 5.000 pesos en los meses de febrero y marzo, por la extraordinaria tarea que vienen desempeñando en todo el territorio provincial en la defensa de la salud y la vida de todos los formoseños y formoseñas. 10. Comprovincianos, es justo y oportuno que como comunidad expresemos nuestro reconocimiento y agradecimiento a las miles de personas que están trabajando diariamente en esta gran gesta contra la pandemia del COVID-19, protegiendo la salud y la vida de toda la población. En cada rincón de nuestro territorio, estos comprovincianos y comprovincianas trabajan con mucho profesionalismo y compromiso en las tareas preventivas, de seguridad y de atención médica. Este enorme esfuerzo hace posible que, junto con las medidas adoptadas y el cumplimiento generalizado de la población, hoy Formosa tenga indicadores sanitarios excepcionales frente al coronavirus que son muy difíciles de encontrar en el mundo. El gobernador de la provincia ha tomado la justa decisión de otorgar una bonificación económica por el trabajo extraordinario que está realizando el personal del Sistema Público de Salud y de la Policía Provincial abocados a la lucha contra la pandemia. Ellos reflejan el espíritu solidario, comprometido y el profundo amor por Formosa que nos harán vencer sobre esta y toda otra adversidad. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 328 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. No caben dudas de que los resultados epidemiológicos los estamos logrando juntos. Pueblo y gobierno, muy a pesar de tantos y tantas que intentan poner palos en la rueda. Sin embargo, seguimos avanzando. Pero para tomar la verdadera dimensión de lo que estamos logrando juntos, es bueno conocer qué acontece a nivel regional, nacional e internacional. Con esta información, valiosa por cierto, nuestro ministro de la Comunidad, el doctor Aníbal Gómez, a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, nos la brindará. Doctor. Muy bien, muy buenos días a todos. Vamos a pasar a informar qué está pasando en diferentes países, regiones, provincias y también, por supuesto, en nuestra provincia. Esta información es siempre muy valiosa para que veamos y apreciemos cada vez más cuál es la situación que estamos viviendo los formoseños y que por ahí algunos
no lo pueden apreciar en su real dimensión, o no lo quieren, o no pueden, o no sé por qué motivo, pero cierran sus ojos y no ven la realidad de nuestra provincia, los resultados que estamos teniendo, y sin ir más lejos podemos mirar lo que pasa en el resto del mundo para darnos cuenta de cuál es la verdadera situación. Es por eso que podemos observar en esta placa que 103.142.465 personas ya han sido afectadas por la enfermedad en el mundo entero, mientras que el número de fallecidos es de 2.229.612 personas. En nuestro país tenemos que 1.922.264 personas han sido afectadas por la enfermedad, mientras que el número de fallecidos es de 47.931 personas y el 89.1% de las mismas ya han sido recuperadas de la enfermedad. Acá podemos observar lo que pasa en algunos países, como por ejemplo en el Perú, que tiene 1.133.022 personas afectadas por la enfermedad. El número de fallecidos totales asciende a 40.857 peruanos ya que han fallecido, han perdido la vida por el COVID-19. Cientos de peruanos hacen cada día filas de hasta 72 horas y duermen en la calle para conseguir un cilindro de oxígeno medicinal, en medio del dramático impacto de la pandemia en el país, con frazadas en el suelo, sobre pedazos de cartón o en pequeñas carpas. La gente espera que el personal del centro de oxígeno inicie la rutina cada mañana con escenas que son realmente muy dramáticas. Y esto nos sirve para comparar con lo que pasa en nuestra provincia, donde tenemos una planta de oxígeno medicinal instalado en las afueras de la ciudad, justamente en el polo científico, y que asegura la provisión de oxígeno para toda la provincia y todos aquellos pacientes que lo necesiten, con una cantidad que excede por mucho a la real necesidad actual que está teniendo nuestra provincia, es decir, con un exceso para prever cualquier tipo de situación que no vamos a tener desbordes en este sentido. Por esto es importante comparar y mirar qué pasa en otros países. Aparte, esto está en todos los noticieros en forma permanente. En Cuba vemos que hay 25.674 personas afectadas por la enfermedad, mientras que el número de fallecidos es 213 personas que hayan fallecido por esta enfermedad. Estados Unidos, estas cifras que son realmente increíbles en el país, primera potencia mundial, con 26.655.740 personas que han sido afectadas por la enfermedad, y con este número de muertos ya en los Estados Unidos, 450.381 personas. Pero acá, en este país, anunciaron la entrada en vigor del uso obligatorio del barbijo en el transporte público en todo el país en las últimas semanas. Los científicos nos recuerdan que la situación en este país es muy frágil y realmente están desbordados en todo el sistema de salud. Debemos recordar que nuestra provincia recién ahora es obligatorio el uso de barbijo en los Estados Unidos. Nuestra provincia fue la primera en poner como obligatorio el uso del barbijo en las fuerzas policiales que en ese momento controlaban el ingreso a nuestra provincia, y el uso de guantes como medida de protección, lo mismo que el personal sanitario. También los Estados Unidos tienen la restricción o la obligación de presentar un PCR negativo para ingresar al país, imponiéndole una cuarentena obligatoria a todo aquel que ingrese en el país. Estas medidas ya en Formosa lo venimos aplicando desde el primer momento, con la diferencia que ellos tienen 450.000 personas fallecidas y ya realmente es muy tarde para tomar este tipo de medidas. Vemos así también lo que pasa en España, con 2.830.478 personas afectadas por la enfermedad,
el número de fallecidos es de 58.319 personas y la tercera ola amenaza con saturar los hospitales, donde están internados 31.000 enfermos en este momento y donde tuvo un pico de 40.000 contagios en estos últimos días. Realmente la situación de España es gravísima, con todas sus camas hospitalarias saturadas. Y veamos lo que pasa en Formosa. Con todas las camas que tenemos en el Hospital Interdistrital Evita de la contingencia, el mejor del país, por cierto, no tenemos que cansarnos de repetir, porque esta es la verdad. Y con todos los centros de atención sanitaria habilitados en la provincia, tenemos solamente un 20% de las camas ocupadas. Todavía tenemos un 80% libres, así que lejos estamos de que nuestro sistema de salud esté saturado. Acá vemos lo que pasa en la región, con Bolivia, que tiene 213.392 personas afectadas por la enfermedad, 10.330 personas que han fallecido por la misma. En Jujuy, que si bien no es limítrofe tampoco con nuestra provincia, pero sí hay un flujo permanente de camioneros y de personas que van y vienen de Jujuy, tiene 19.292 personas afectadas por la enfermedad y con un número de 872 personas que han ya fallecido en esta provincia, en la provincia de Jujuy. En el Chaco, lindante, sí, con nuestra provincia del sur, hay 30.668 personas afectadas y ya han fallecido en la provincia del Chaco 790 personas. En Salta tenemos 23.778 personas afectadas por la enfermedad y 1.056 personas han fallecido en esta provincia de Salta. Acá podemos observar, como vemos en la ciudad de Buenos Aires, con Horacio Rodríguez Larreta, lo vemos en la imagen, la fotografía, presenta 6.296 muertes en la ciudad de Buenos Aires y 2.047 muertes por millón de habitantes en esa ciudad, la más alta del país. 1.056 muertes por millón es el promedio del país, mientras que nuestra provincia, con 10 fallecidos, presenta una tasa de fallecimiento específica por esta enfermedad de 15.6 fallecimientos por millón, la más baja del país. Y acá vemos en esta placa, en estas imágenes, cómo tuvimos las altas diarias en la provincia de Formosa. En el día 11 de este mes de enero hubo un pico de contagio, como podemos observar en la línea celeste, y como 15 días después vemos ya las altas de los pacientes que se están recuperando. Y bueno, acá es la buena noticia con que el gobernador nos sorprende el día de hoy con una bonificación de 10.000 pesos para el personal del sistema público de salud y de la Policía Provincial que se encuentren abocados a la lucha contra la pandemia del COVID-19. Este monto, como dijimos, se pagará en 2 cuotas, 5.000 pesos cada una en los meses de febrero y de marzo para todos los formoseños y formoseñas que están haciendo este esfuerzo en estas 2 instituciones para poner el freno a este virus que azota al mundo entero. Y acá vemos una nota del diario Perfil, que nosotros lo venimos sosteniendo ya hace mucho tiempo, que lo escribió Artemio López, que es el director de una consultora, y que dice: más Gildo y menos Horacio. Nuestra provincia tiene el mejor sistema de salud integrado, seguramente del norte grande argentino y casi con seguridad de todo el país. Es por eso es que estamos teniendo los resultados que tenemos y ahora ya vemos cómo algunos medios están reconociendo esta situación, que es la que verdaderamente importa en esta situación de pandemia, cómo respondemos, cómo responde este modelo político, cómo responde este modelo sanitario ante la situación con total y absoluto éxito. Muchas gracias. Gracias, doctor. Nos importa y mucho el estado de salud de cada uno de los pacientes que tenemos internado en nuestro sistema público de salud cursando la enfermedad del COVID. ¿Por qué nos importan? Porque los formoseños y las formoseñas somos una gran familia
que habitamos esta casa común que tenemos que cuidar entre todos, que es la provincia de Formosa. Con el parte respectivo, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini, nos lo brindará. Doctor. Muchas gracias, buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente de las 173 personas que están cursando activamente la infección, que tienen diagnóstico y se encuentran cumpliendo su estadía en los distintos centros, hay un grupo de ellos que están mayormente comprometidos, que son los pacientes que están internados en el Hospital Interdistrital Evita, que son 10 personas. A su vez, 9 de ellas están en terapia intensiva. 9 y 4 de ellas están en una situación un poco más crítica porque son un cuadro clínico grave, necesitan la asistencia respiratoria mecánica, por lo tanto tienen un pronóstico reservado por esas circunstancias de estar en una situación un poco más compleja. Estas 4 personas que están con asistencia respiratoria mecánica, una de ellas está en una situación mucho más grave, que tiene mayor pronóstico, peor pronóstico, pero bueno, esperemos que igualmente se recupere y tenga esa posibilidad de salir adelante. Las otras personas que están en terapia y que no están con respirador están categorizados como un cuadro moderado, están sí con aporte de oxígeno, tienen mucha comorbilidad, algunas se están recuperando, salieron de su cuadro grave y están en vías de recuperación. Y después está en piso, hay una mujer que tiene cuadro moderado también, está con aporte de oxígeno, pero con franca mejoría, esperemos que vaya evolucionando bien. Solo quiero refrescar la memoria de por ahí nos hicieron pregunta de si todo aquel positivo tiene neumonía por coronavirus. El coronavirus puede afectar muchos órganos, pero principalmente puede afectar el pulmón. La gran mayoría de las personas que adquieren coronavirus están asintomáticas. Estas asintomáticas no tienen ningún solo síntoma, ninguna afectación de ninguna parte del cuerpo que haga o repercuta sintomáticamente sobre las personas. Esas son las gran mayorías. Después está otro porcentaje grande, aquellos que tienen síntomas, pero son síntomas leves, ¿sí? Sin compromiso, sin causar neumonía. Esos síntomas leves son, por ejemplo, la pérdida del gusto, del olfato, o dolor de cabeza, o rinorrea, o un poco de tos, ¿sí? Pero sin afectar fiebre, por supuesto, o diarrea, pero sin causar neumonía. Esos son los cuadros leves. Aquellos cuadros donde ya hay neumonía se categorizan entre moderados y graves. De estas neumonías, si hay una falta de aire o no necesita el aporte de oxígeno o algún laboratorio, algún otro órgano está un poco más comprometido, deja de ser moderado. Solamente el moderado es aquel que tiene afectación pulmonar, que puede ser de ambos pulmones, pero sin una afectación más profunda, que son los cuadros moderados. Los cuadros graves son aquellos ya que necesitan el aporte de oxígeno, que algún otro órgano pudiese estar fallando. Y después está ya dentro del grupo de los graves un subgrupo que son los críticos, donde obviamente ya el paciente está con asistencia respiratoria mecánica y tiene fallo de algún otro órgano asociado. Son los que tienen peor pronóstico. Y nosotros actualmente tenemos dentro de esa gama, hay en realidad 4 que están en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica, son los graves, el resto de los 6 son moderados, y de estos que están en terapia con ARM hay uno que realmente está en una situación crítica, compleja, que es el peor pronóstico, como habíamos dicho. El resto de la gente que está asintomática están en los otros centros distribuidos en toda la provincia, con buena evolución, con seguimiento, por supuesto, por los médicos y por los enfermeros. Ante cualquier duda, obviamente, se hacen los estudios pertinentes para redefinir ese cuadro clínico diariamente. Esperemos que sigan las altas como están ocurriendo hasta ahora, que es nuestro objetivo, evitar nuevas infecciones y aquellas nuevas infecciones que hayan ocurrido, evitar que tengan una evolución desfavorable, y eso lo logramos con los tratamientos que existen actualmente y con el tratamiento oportuno. Así que siempre alentamos a que el que tenga síntomas consulte lo antes posible para tener el mejor tratamiento y la mejor chance
para la evolución de su cuadro. Gracias. Gracias, doctor. Es importantísimo conocer en detalle cómo venimos transitando la pandemia, los formoseños y las formoseñas, y advertir en todo este proceso de qué manera las políticas públicas en materia de salud que ha tomado el gobernador Insfrán durante esta pandemia son verdaderamente eficaces. Con esta información, la doctora en bioquímica Claudia Rodríguez, de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Desarrollo Humano, nos hará una explicación en detalle. Doctora. Buenos días. Bueno, les voy a contar cómo va evolucionando la infección acá en la provincia. Bien, esto sería desde que iniciamos los casos positivos en el año 2020. Arrancamos en la primera semana de junio con nuestro primer caso positivo, que pertenecía a una mujer que venía de Buenos Aires, y dentro del marco de control sanitario que establecemos en las fronteras, se detecta que esa persona estaba con fiebre, entonces se le realiza el diagnóstico por PCR, dando positivo. Y entonces ahí ya comienzan, a partir de ahí, a aparecer nuevos casos en el transcurso del año. Como podemos apreciar, todo el año tuvimos casos, tuvimos episodios con una mayor cantidad de casos en alguna época del año, como puede ser este episodio que se dio acá el primero, en el Centro de Alojamiento Preventivo Juan Pablo II, que duró aproximadamente 2 semanas. Este brote no solo afectó a las personas que estaban alojadas cumpliendo la cuarentena, sino también al personal que atendía dicho centro y también a los contactos estrechos de estas personas, que gracias a la búsqueda, a la captación de esos contactos estrechos, se pudo restringir rápidamente este episodio. Luego seguimos avanzando durante el año 2020, llegamos a la semana 36, que sería la última semana de agosto, donde tuvimos unos casos en Palmar Largo que estaban relacionados con la petrolera, con trabajadores que vienen de Salta. Y tuvimos nuestros primeros casos comunitarios en la ciudad de Clorinda, realizando allí en esa ciudad el primer bloqueo o la restricción de la circulación. A la primera semana de septiembre tenemos el episodio en la localidad de Rinconada, relacionado con los trabajadores de una empresa constructora. Esa localidad también fue bloqueada la circulación. Luego tenemos en la primera semana de octubre, como podemos apreciar acá, un pequeño brote en la localidad de General Belgrano, donde surge a partir de una persona que presentaba síntomas y se la traslada al Hospital Central de la ciudad de Formosa y allí se realiza el diagnóstico. Se hizo también la búsqueda activa, como lo hicimos en la Rinconada, haciendo una búsqueda activa en la zona, en la localidad, alrededor de las casas, y también al personal de salud que se vio afectado. Siempre, en todos los casos, lo que se hace es la mayor captación de la mayor cantidad de contactos estrechos, ¿sí? Para poder cortar rápidamente la transmisión. Luego tenemos acá en la semana 48, cuando comienza el ingreso masivo por el fallo de la Corte Suprema, que llega más o menos hasta la semana 50, donde tenemos el pico de la mayor cantidad de personas que ingresan y que estaban en los centros de alojamiento preventivo, donde se pudieron diagnosticar y realizar su aislamiento. Y finalmente, como ya vimos la semana pasada, cuando llegan las fiestas, la Navidad y Año Nuevo, donde se observa la mayor movilidad de gente, ¿sí? Como producto de estas fiestas de fin de año, donde se observa el aumento progresivo ya en la semana 53, a expensas de la ciudad de Ingeniero Juárez,
En la primera semana de enero ya los casos no solo quedaban restringidos a la ciudad de Ingeniero Juárez, sino también ya en Formosa, en Clorinda, para tener el pico en la semana 2. Y recordemos que en la última semana de diciembre y en la primera de enero es cuando se realiza la acción preventiva de restringir la circulación, y es lo que estamos viendo ya, el descenso. Ya lo veíamos la semana pasada, en la semana 3, y ahora en la semana 4, que es la que culminó ayer, tenemos tan solo 51 casos registrados en esta semana epidemiológica, en esta última que pasó. Entonces, esto muestra a las claras el efecto de las medidas sanitarias que se aplican, cómo se mantienen los casos, y si bien tuvimos ese importante aumento de casos a fin de año, con la implementación de las medidas sanitarias y el acompañamiento también de la población, se pudo controlar e ir bajando la cantidad de casos positivos. Esto es lo mismo, solo que lo tenemos disgregado por cada una de las localidades. Este es la curva del total de la provincia, donde observamos el pico en la semana 2 y luego el descenso progresivo. Y en cada una de las localidades del oeste, donde también se han presentado casos, fueron muy poquitos los casos que se diagnosticaron, entonces están acá, no se puede observar o distinguir cada una de las curvas de esas localidades, como Lote 8, María Cristina, Potrillo, Chiriguanos, que la semana pasada habíamos observado un aumento, ya comenzó su descenso. Lo mismo el Chorro, a partir ya no tuvimos casos nuevos diagnosticados, y ya observamos en la curva de Clorinda y de Formosa e Ingeniero Juárez cómo ya los casos han ido significativamente disminuyendo. Esto sería el mapa o la distribución geográfica de los casos en la provincia. Prácticamente es el mismo mapa que teníamos la semana pasada en cuanto a su distribución. Lo único que tenemos unos pocos casos en la localidad de Vaca Perdida, donde ya también se han iniciado las acciones de rastrillaje. Entonces, a la fecha, es decir, hasta ayer, que es cuando culmina la semana epidemiológica número 4, tenemos 1.138 casos confirmados, lo que hace una tasa de positividad de 177 cada 100.000 habitantes, un 0,9% de letalidad, 10 personas fallecidas lamentablemente, lo que hace una tasa de mortalidad de 1,5 cada 100.000 habitantes. Estos casos confirmados positivos, vemos cómo se distribuyen de acuerdo a cada una de las situaciones. Casi el 42% corresponde a la búsqueda activa, es decir, en terreno, salir a buscar los casos. El 30% lo tenemos de positivos en los contactos estrechos. Esto marca la importancia justamente de hacer la captación rápida de los casos sospechosos y su aislamiento para poder cortar la transmisión, como decíamos anteriormente. Y luego el ingreso administrado y ordenado, el 10%. Y luego tenemos todas las otras situaciones que serían el personal de salud, los ingresos no autorizados, el ingreso masivo, los egresos, los transportistas, el personal de la fuerza de seguridad. ¿Sí? Pero prácticamente el 82% de los casos positivos se reparten entre la búsqueda activa, los contactos estrechos y los ingresos ordenados y autorizados. Vemos cómo se distribuye la infección por coronavirus en la provincia, teniendo en cuenta el sexo, la edad y qué tipo de población tenemos. El 11,6% correspondió a los originarios, el 88,4% a los no originarios. La mayor incidencia de los 1.138 infectados, la mayor incidencia la encontramos en los hombres, con un 51,6%, las mujeres el 48,4%, y cuando vemos la distribución etaria, sigue una correlación con lo que pasa a nivel nacional, tanto en cuanto al sexo como la distribución etaria. Vemos que las personas más activas entre los 20 y los 60 años son los más afectados, ¿sí? Teniendo su
pico en el grupo de los de 20 a 29 años. Y, al contrario, los extremos de la vida, los menores de edad y los mayores de 60 años son los menos afectados en cuanto a los casos positivos que detectamos. Pero sí tenemos que decir que esas 10 personas fallecidas, ¿dónde las encontramos distribuidas? 2 entre los de 40 a 49 años, 2 entre los de 60 a 69 años, 2 entre los de 70 a 79 y 4 casos en los mayores de 80 años. Esto nos está diciendo que la mayor cantidad de personas fallecidas las tenemos, tal cual ocurre a nivel nacional y a nivel mundial en los mayores de 60 años, lo cual la edad es evidentemente un factor importante a tenerlo en cuenta. También es importante tener en cuenta las enfermedades de base que puede presentar esa persona, ¿sí? Y cuando decimos que el grupo de 60 es el que tiene mayor riesgo también de fallecimiento, eso está asociado a que son personas que van a tener mayor posibilidad de enfermarse, de internarse en una unidad coronaria y además de utilizar la asistencia respiratoria mecánica. Este grupo de 20 a 29 años, que son los adultos jóvenes, ¿sí? Adolescentes y adultos jóvenes, que son los que más se afectan, son los que tienen que cuidarse y concientizarse, además de que las secuelas que puede quedar a largo plazo, son los que tienen que cuidarse para poder cuidar a estos adultos mayores, que son nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, los amigos, los padres de nuestros amigos, ¿sí? Y esta es la población que es la más afectada. En cuanto a la distribución geográfica de los barrios de la ciudad de Formosa, vemos que no se incorporó ningún otro barrio, o sea, quedaron los mismos barrios con la misma distribución geográfica que teníamos la semana pasada, solamente se agregó un caso en el barrio La Paz y un caso en el barrio Mariano Moreno. Después la distribución es exactamente igual, quiere decir que no hubieron cambios grandes, y eso lo podemos ver en el mapa que quedó cuando uno hace la georreferenciación a la distribución geográfica de cada uno de los barrios. El mapa quedó exactamente igual. Con respecto a la ciudad de Ingeniero Juárez, que es otra de las ciudades también con gran cantidad de casos, esto es lo que veíamos la semana pasada, y en esta semana tenemos casos, otro caso más en el barrio Palo Santo, en el barrio Obrero, y se incorporó un caso en el barrio Pilcomayo. Si nosotros tuviéramos en cuenta los datos oficiales de las 2 provincias limítrofes con Formosa, como Salta y Chaco, que tienen una situación epidemiológica totalmente diferente, con números totalmente, con indicadores totalmente diferentes a los nuestros, y queremos estimar, teniendo estas 2 provincias como referencia, cuántos serían los casos confirmados que tendríamos que tener en Formosa. En vez de 1.138, tendríamos que haber tenido 13.080 casos confirmados. Y en vez de 10 fallecidos, hubieran sido 448. Claramente, esta no es nuestra situación, lo cual remarca que las medidas sanitarias implementadas, no solo en cuanto a la restricción de la circulación, sino también al rastreo, al rastrillaje, a la búsqueda activa de casos, acompañado de una respuesta rápida de los resultados para poder tomar acciones, porque se ha diseminado y han habilitado una gran cantidad de laboratorios que están en condiciones de realizar el diagnóstico en el hisopado nasofaringio, más el acompañamiento de la población hace que hoy nuestra provincia tengamos un estatus sanitario completamente diferente al del resto de la región. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. En el cuidado que todos debemos tener en el marco de la pandemia, la vacuna es una verdadera bendición y estamos trabajando en ello. Por eso es necesario profundizar todos los aspectos del cuidado personal.
Al respecto, con esta y otras análisis, nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno. Doctor. Buen día, formoseñas, formoseños. Así como mostramos los efectos de estas medidas sanitarias en estos gráficos, diariamente los médicos también indicamos medicamentos para tratar las diferentes enfermedades, de cualquier tipo, desde un antibiótico a un analgésico, medicamentos a lo mejor mucho más complejos, más caros inclusive, siempre con la finalidad de producir el mejor efecto, curar a la persona, rehabilitarla, recuperarla. Dentro de este contexto de los tratamientos también está lo que se conoce como RAM, reacción adversa a los medicamentos, que es una vigilancia, una farmacovigilancia que se realiza a nivel mundial, para ver cuáles son los efectos que pueden tener algunos medicamentos, considerando justamente cuáles son estos efectos adversos, ¿no? ¿Cómo define la OMS estos efectos adversos? Y los define justamente como cualquier respuesta a un medicamento que sea nociva y no intencionada, cuando se indica para ya sea la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de diferentes enfermedades. Entonces, son respuestas a un medicamento, ya sea dado para profilaxis, diagnóstico o tratamiento, que sea nociva y no intencionada. ¿Cuál es la incidencia, la cantidad de efectos que se producen con respecto a algunos medicamentos? Va del 0,7% al 35%. Esa es la cantidad de notificaciones que hay con respecto a los medicamentos. Inclusive, muchas veces en personas internadas puede llegar de un 10 a un 30%. ¿Por qué? Porque se da justamente con muchos intercambios de algunos medicamentos, con las interacciones medicamentosas que existen. Tiene que ver también con el huésped, con la persona, si tiene enfermedades previas, alergias, etc. Así también con las vacunas. Por eso hay un reporte último del Ministerio de Salud de la Nación que habla de los efectos atribuibles, digamos así, a los eventos supuestamente atribuibles a la vacuna o a la inmunización, que son los ESAVI. Eventos supuestamente atribuibles a la vacuna o a la inmunización. Entonces, el reporte que da Nación con respecto a la Sputnik V, de 265.724 dosis aplicadas, un poco más de 12.000 personas han tenido a un evento supuestamente atribuible a la vacuna. De estos, que eso sería el 5%, menos del 5% ha reportado algún ESAVI. De estos, el 99,5% ha sido leve o moderado. Solamente 60 personas, que un 0,5%, ha requerido una internación para observación. Dentro de esto también, y comparando lo que producen las reacciones medicamentosas, las vacunas, quizás la más inocente, y quién no quisiera vacunarse hoy día contra esta pandemia que afecta a más de 192 países, ¿quién no quisiera hoy tener acceso a la vacuna? Quisiéramos estar todos vacunados. Bueno, aún teniendo este 5% de reacciones adversas. ¿Qué quiere decir esto? Las medidas sanitarias que viene tomando la provincia hasta el día de hoy, con estos resultados que mostramos de la cantidad de casos, de lamentar siempre 10 muertes de personas que habitaban nuestra provincia, y las medidas sanitarias que han protegido y siguen protegiendo a 640.000 habitantes, ¿cuántos efectos, digamos así, que uno no desea se han producido? Estas medidas sanitarias que tienen que ver con el programa de ingreso ordenado y administrado, con el alojamiento en los centros de alojamiento preventivo, con la internación en los centros de atención sanitaria, porque la internación esto es para los casos leves o asintomáticos, con las internaciones que se han dado moderadas o graves en el Hospital Interdistrital Evita, con el seguimiento de los transportistas, los protocolos, la cantidad de testeos, más de 74.000 testeos. ¿Cuántos eventos adversos, no deseados se han podido producir? Si fuera un 5%, tendríamos que hablar de 32.000 personas de formoseña que pudieran estar teniendo algún efecto adverso, alguna alergia. Y en esto también quiero resaltar que la gran mayoría de los formoseños acompañan todas estas medidas que nos vienen protegiendo hasta la fecha. Solamente personas
minoritarias que pueden manifestar algún evento adverso y quizás con otras intenciones, son las que están produciendo una gran bulla, una gran comunicación mediática, sobre todo por medios nacionales, y que nos afectan a nosotros, porque también eso está dejando a Formosa quizás no mostrándola realmente. Entonces, querer agradecer por un lado a las 13.000 personas que han pasado, más de 13.000 personas que han pasado por los centros de alojamiento, a las más de 20.000 personas que han estado en circunstancias como mostraba el parte y que han acompañado estas medidas sanitarias preventivas, mostrando solidaridad, mostrando tolerancia, paciencia, comprensión ante esta situación, es la que realmente nos va a dar a nosotros la esperanza y la fe para que poder vencer esta situación de pandemia unidos, evitando los enfermos y salvando vidas. Así que esta reflexión comparándola también con los efectos de los medicamentos y las vacunas. Para finalizar, ante el día de la fecha, un escritor anónimo nos hizo llegar su poema, así que quiero compartirlos también con ustedes. Dice: cuida tu imagen. Tu hijo observa en silencio cómo obras, hermano, y a medida que va pasando el tiempo irá asimilando lo bueno que dejas como ejemplo en esta vida que estamos transitando. Pero si al transitar ese camino te vas equivocando con acciones malsanas, reprochables, de trampas y de engaños, tarde o temprano él te reclamará e irás reflexionando, pues las hipocresías nos lastiman y hacen mucho daño. Esta pandemia nos está poniendo a prueba. Seamos solidarios. Hay que dejar de lado mezquindades, no nos detengamos en buscar contratiempos para otros que hoy están trabajando, defendiendo la salud y la vida que hoy necesitamos. Vamos entonces, estamos a tiempo. Te esperamos, hermano. Ganemos la batalla entre todos, sumate sin reparos y responde a tu hijo con amor. Él espera que seas más humano. Gracias. Gracias, doctor. Vamos a las preguntas, por favor. Buenos días a todos y todas. Preguntas de los señores periodistas. Javier Ruiz, Radio Nacional Formosa, Radio Nacional Las Lomitas. ¿Por qué se pudo bajar los contagios o la cantidad o números de contagios en varias localidades, incluyendo la ciudad capital, pero en Clorinda no se puede hacer, teniendo en cuenta que se reportan casos positivos todos los días? Sí, el número total de casos en la provincia disminuyó en forma importante y se ha logrado, tal cual como lo indicaba la médica, la doctora Rodríguez en su gráfico. Tuvimos eventos de picos durante el transcurso de todo el año, en el Juan Pablo, en la localidad de Belgrano, La Rinconada, el Potrillo, en fin, también en Formosa Capital y en Clorinda, en donde disminuyeron rápidamente el número de casos, con picos importantes que tuvimos debido a que se aplicaron restricciones a la circulación de las personas, aparte también de una búsqueda intensa de contactos estrechos una vez detectados los positivos, el aislamiento de los mismos, tomándose este tipo de medidas que han resultado ser muy efectivas realmente en toda la provincia. El número de casos en la ciudad de Clorinda, si bien no tenemos un pico, es importante y es debido justamente al movimiento de las personas, porque debemos recordar que el virus no se mueve por sí solo, sino que se mueve con las personas. Y tenemos una gran presión ahí, la ciudad de Clorinda, desde el punto de vista de que es muy cercana y con muchísimos pasos con la ciudad de Asunción. Y debemos recordar que la ciudad de Asunción y todo el Paraguay tienen una importante cantidad de casos con un sistema de salud donde realmente ya están colapsados y que a su vez abrieron el comercio con Brasil. Debemos recordar también la situación de Brasil con un sistema colapsado, con un número de casos, uno de los mayores cantidad de casos y de fallecidos en el mundo, en directa circulación con el Paraguay
y a su vez esto también con la presión que ejerce sobre Clorinda. Así que tenemos que observar esta situación y es lo que venimos llamando ya y alertando a la población de Clorinda sobre los cuidados que se deben tener en este sentido para poder controlar la situación. Siguiente pregunta. Rolando Acosta, C3 Noticias, Canal 3. El bono anunciado por el gobernador Infran de 10.000 pesos para la salud es independiente de la que en su momento otorgó el gobierno central. Alcanza además a los trabajadores, además de los trabajadores estatales, al sector privado que se encuentra en la primera línea de lucha contra el COVID. Es bien claro el decreto, es un premio que está dando el gobernador al sector estatal, tanto de la policía de la provincia como al sector de salud pública, y que están justamente en contacto más estrecho con los pacientes y con mayor riesgo de contraer la enfermedad, es decir, los que están en la trinchera en la lucha contra esta enfermedad. El sector público también tiene sus organizaciones que están agrupadas, tiene sus sanatorios, sus dueños, así que ellos deberán hacerse cargo, por supuesto, de su personal. Gabriel Oliveira, Radio Encuentro de Ibarreta, pregunta: ¿qué medidas se asumen respecto al sector docente que no desea recibir la vacuna? Sí, la vacuna no es obligatoria, es optativa. El que quiera vacunarse se vacuna, el que no quiera no se vacuna. Igualmente, la tendencia, por suerte, la mayoría de la gente, hay muy poca gente que no se quiere vacunar. Hay otras personas que no se pueden vacunar y obviamente por más que quieran o no se pueden vacunar porque están fuera de la recomendación. Ahora, si me preguntan a mí, yo recomendaría a aquel que sí se puede vacunar y cuando le toque la oportunidad que lo haga, porque es una de las medidas que tenemos hasta ahora, la mejor herramienta que se puede tener para poder combatir la pandemia, no solo para combatir la pandemia, sino para evitar infección severa y a su vez evitar la mortalidad. O sea, esa es la idea principal de la vacuna. Por lo tanto, mi recomendación sería que se la aplique. Última pregunta, enviada a preguntasprensa@formosa.gov.ar para periodistas del interior. Liz Bogado, Canal 10, TV Cooperativa de Clorinda. Al doctor Romero Bruno o doctor Vivolini. ¿Cuánto tiempo debe hacer aislamiento las personas que ingresan, por ejemplo, de otra provincia con alta de COVID y qué testeos se deben realizar? En el caso de una persona que ya ha tenido COVID, que supongo que esa es la pregunta, y que ha tenido el alta, lógicamente que eso se da con una PCR negativa, tiene que estar registrado en el Sistema de Información Nacional, en el SISA, de que la persona ha sido positiva, que ha tenido el resultado final un test negativo y una serología, que quiere decir esto que las defensas del cuerpo se puedan diagnosticar también, establecer en las pruebas de laboratorio. Teniendo esto, se ingresa a la provincia, se comprueba, se repiten los análisis. Nos ha pasado más de una vez de que los análisis no han sido veraces, entonces los certificamos nosotros con nuestras propias técnicas. Una vez que está certificada la PCR negativa y la serología positiva, que eso puede estar en 24 o 48 horas como mucho, la persona puede ir a su domicilio sin riesgo para nadie de sus seres queridos ni la comunidad. Así que sería ese el plazo de tener la confirmación de los estudios que trae de afuera para que pueda estar en su domicilio. Gracias, doctor. Agradecemos a los miles de formoseños y formoseñas que por las distintas plataformas de comunicación se comunican con nosotros a partir de este diálogo que establecemos día a día para que todos conozcamos la situación del COVID en la provincia de Formosa. Los esperamos mañana con un nuevo reporte a las 12 del mediodía. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.